dice un comentarista, la reducción de la ignorancia procede por afirmaciones que solo tienen como contenido una negación. ¿Por qué es un argumento falaz? Porque sus preguntas no tienen como contenido más que una negación. Él mismo no tiene respuesta. En cambio, lo que tiene es una negación a lo que nosotros afirmamos, ¿verdad? Es decir, carecen de cualquier conocimiento y en realidad son preguntas totalmente vacías. Se hacen pasar por preguntas inteligentes, pero en realidad son preguntas totalmente vacías. Es decir, son lo contrario de un razonamiento. Y que es lo contrario de un razonamiento, es el síntoma de que esa doctrina, la doctrina que dice de no tiene ningún medio de argumentar, es decir, que su tesis es un simulacro de tesis, un simulacro de razonamiento. Spinoza no tiene paciencia, en realidad es un simulacro porque sus afirmaciones, sus negaciones, no hacen más que oponerse a lo que decimos, sin en realidad proponer una doctrina propia. La reducción a la ignorancia es una mascarada, es una impostura que sustituye al verdadero ejercicio del pensamiento. Es una suerte de acto de prestidigitación y, por tanto, no puede engañar a los espíritus más débiles, deseosos de sufrir una manipulación. Es una mascarada, es un simulacro de razonamiento cuyo propósito es un acto de prestidigitación cuyo propósito es simplemente engañar a los espíritus más débiles, deseosos de sufrir una manipulación. Es importante porque no somos que puede argumentar. No se está diciendo ese tipo de preguntas, el por qué, es una mascarada de argumentación. ¿Por qué? Porque no defiende ninguna tesis propia. Lo único que hace es descansar en las tesis ajenas para negarlas. De hecho, dice este autor, cuando los periódicos escriben un accidente fatal, y eso lo vemos constantemente en los periódicos amarillistas, ¿no? ¿Han visto los periódicos estos en donde todos los días aparece un apachurrado, un asesinado, un balaceado? Y entonces dicen, se trató de un accidente fatal, y dice este autor, en realidad se equivocan porque ahí no hay ninguna fatalidad. Si por fatalidad entendemos un destino, pues ahí no hay ninguna fatalidad. Hubo sí un suceso, pero no hay ninguna fatalidad porque no hay ningún destino que se esté manifestando ahí. Se está manifestando simplemente la concurrencia de una serie de cuestiones que acaban rompiendo en la cabeza al fulano. Pero cuando nosotros decimos qué accidente tan fatal, pues somos nosotros los que estamos agregando la fatalidad. Lo único que pasó es que se cayó una teja debido al viento. Y sucede que esa teja le cayó a alguien en la cabeza, que además tenía la cabeza bastante bien. Todo eso ocurrió y no hay ninguna fatalidad, porque si por fatalidad entendemos destino, pues entonces ahí no hay ningún destino. ¿Sí? Déjenme volver atrás. ¿Se acuerdan del ejemplo que les planteaba la ocasión anterior? Fray Junípero, que ve el puente de San Luis Rey que se cae. Él considera que esa es una fatalidad. ¿Por qué? Porque el destino quiso que el puente se rompiera exactamente en ese momento. Y entonces hay que preguntarse por qué el destino quiso que eso pasara en ese momento. Pues eso es lo que está relando Spinoza. Ahí no hay ninguna fatalidad, porque de hecho lo único que hay es una serie de actos que concurrieron en un evento. Simplemente estos secuaces explotan en un intento que descanse en la angustia el tema de la precariedad de la vida humana. ¿En qué descansa todo esto? En que somos seres finitos, somos seres precarios y por tanto somos seres sujetos al temor y por tanto somos seres sujetos a la contingencia. Y lo que ellos explotan es justamente eso, la contingencia. Tratan de mostrarnos que en realidad, nuestra existencia finita y limitada vive en estado de angustia respecto a lo que puede suceder
que no resulta siempre fácil de comprender, que sin embargo es lo que efectivamente sucede. En realidad ellos buscan imponer una manera de ver contraria a la naturaleza de las cosas, haciéndola pasar por una voluntad ajena. ¿Cuál es el mecanismo que explotan ellos? Dejan de examinar el mecanismo causal por el cual las cosas suceden e introducen una voluntad ajena que estaría efectivamente presente en esa fatalidad. Sustituyen el razonamiento, la razón racional, con una simple presencia de un algo inexplicable que se habría expresado ahí. Dice Spinoza, y esto es una parte muy interesante de esto, el hombre libre, dice Spinoza, no piensa en la muerte. La sabiduría es una meditación, no de la muerte, sino de la vida. Esta afirmación de Spinoza me parece muy importante porque él mismo, como ustedes saben, muere muy joven. El hombre libre, dice él, no piensa en la muerte. Y la sabiduría es una meditación no sobre la muerte, sino sobre la vida. Esas son las cosas que necesitamos en momentos difíciles. El hombre libre no piensa en la muerte. Y la sabiduría no consiste en meditar sobre la muerte, sino sobre la vida. Por el contrario, esta clase de argumentación abusa del riesgo cierto que tenemos de morir en cualquier momento. Y este temor nos coloca en una perspectiva alienante, ajena al hombre. Todas esas noticias amarillas, amarillistas que nos presentan todos los días, de seres aplastados, asesinados, lo único que hacen es explotar nuestro temor a la vida y someternos justamente a ese temor. Eso es lo que los secuaces hacen. Someternos al temor, a la fragilidad de nuestra particularidad, en lugar de permitirnos la libertad de saber que además de todo podemos meditar no sobre la muerte, sino sobre la vida. Si su tesis fuera verdadera, no habría por qué referirse a ciertos hechos fatales que extraordinarios. Todo, aún lo más insignificante, debería estar o debería ser una instanciación de esa acción providencial que dirige el mundo. Esto es interesante porque dice el autor, explotan un hecho extraordinario y ahí ven la voluntad de Dios. La teja le cayó en la cabeza, entonces hay que explicar por qué a ese hombre y por qué específicamente esa teja y ese hombre. En cambio, dice Spinoza, si se pusieran a pensar, la voluntad de Dios no estaría solo en este hecho extraordinario, ¿no? Tenía que estar en todo, ¿no es cierto? Si Dios efectivamente está presente, pues debería estar presente en el hecho de que ustedes sentaditos aquí también, ¿no? No hay por qué ver solo a Dios en los actos fatales y trágicos. Dios debería estar en todas las cosas, ¿no es cierto? En el hecho de que la compañera traiga un moño, por ejemplo. ¿Por qué solo los hechos extraordinarios mostrarían la voluntad de Dios? Todo debería mostrar la voluntad de Dios, puesto que Dios debe estar en todas las cosas. Pero en cambio, estos lo que hacen es tomar un hecho extraordinario y erigirlo como la muestra, ahora sí, palpable, de que la voluntad de Dios, la providencia, está presente. No todo el mundo le cae una maceta en la cabeza. Pero no es en general esto lo que les interesa a los sectarios, sino lo particular. Este hombre, ese suceso, esa fatalidad. ¿Saben ustedes lo que nos está tratando de decir? Para mostrar, para llevarnos a la reflexión, lo que hacen es tomar un hecho que en realidad pertenece a los hechos de la vida cotidiana y elevarlo a la situación de extraordinario porque debe mostrar una voluntad ajena. En realidad están haciéndonos un mal paso porque uno tendría que decir es un hecho como cualquier otro hecho, aún si conlleva la pérdida de la vida. A esta intervención, es esta intervención lo que transforma un accidente singular en un hecho milagroso. Es un accidente singular,
Pero este tipo de argumentación lo ha transformado en un hecho milagroso, en un hecho excepcional. Lo ha transformado en un hecho absolutamente excepcional, cuya realidad se sitúa más allá de la realidad humana, puesto que da testimonio de un Dios que como un rey dirige el reino que ha querido con fines que nadie sabe hoy puede cumplir. Y esta es quizá una de las críticas más importantes de este caso. Hemos convertido a Dios en una suerte de rey que con su voluntad dirige nuestras vidas, que con su voluntad dirige nuestros destinos. Esta imagen es bastante común y además es muy compartida. Por ejemplo, entre los griegos, el Dios sanador, el Dios curador, el Dios al que se le pedía oración, el Dios médico, digamos, se llamaba Asclepio. Asclepio es el antecedente griego y luego lo tradujeron como Esculapio. Seguramente han visto que los médicos lo dicen Esculapios. ¿O no? No. Asclepio era el dios sanador del mundo griego. Era un buenazo, era de las historias muy buenazo. Asclepio hablaba a través del sueño. En la antigüedad no existía seguridad social. No existía el IMSS, no existía el ISSSTE, no existía esta trampa que se llama IMSS Bienestar. No existía. De manera que cuando alguien caía enfermo, dependía de sus propias fuerzas. Y la gente pobre, pues se las veía muy duras, porque en la antigüedad tampoco había, porque los cristianos introdujeron eso que llamamos caridad. Los esclavos de la antigüedad, que son ricos de la antigüedad, no sentían ninguna piedad por los pobres, ninguna. No hay ningún índice que un rico dijera voy a ayudar a la gente y le voy a pagar un seguro. No. No hay eso, en la antigüedad no tiene ese sentido. Entonces, cuando alguien enfermaba en la antigüedad, sobre todo si era pobre, pues se las veía muy duras porque a quién recurría. Los médicos eran extremadamente costosos y los ponches no sabían gran cosa. Eligieron un dios que era Asclepio, que es el dios curador, el dios sanador. A Asclepio se le podía pedir un remedio para la enfermedad. ¿Cómo le hacía Asclepio? Asclepio lo que hacía era que él se aparecía, podía aparecerse en cualquier parte, pero el lugar preferido para aparecerse eran los templos que dedicaban. Se construyeron muchos templos en toda Grecia a Asclepio. Asclepio hacía milagros, ahorita les cuento eso. Asclepio hacía cosas extraordinarias. Hacía tantos milagros que se dice, bueno, la gente, voy a contar la gente iba al templo de Asclepio. Ustedes se formaban, iban en peregrinación al templo de Asclepio. En el templo de Asclepio no se pedía ninguna purificación. Había otros dioses curadores que sí pedían purificaciones. Por ejemplo, tenían que cumplir ciertos ritos, tener periodos de abstinencia, tener periodos de preparación y tal. Pero Asclepio no pedía nada de eso, solo pedía que se bañaran cuando llegaban al templo, ¿no? La fuente, para que no llegaran todos apestosos, ¿no? Nada más que se bañaran. No tenían tampoco un régimen especial de vestido, porque algunos dioses pedían que se vistieran de un cierto modo. Asclepio no. Con Asclepio podían llegar tranquilamente como estaban, esos sí bañaditos, y los pasaban a un lugar que se llamaba abatorio. El abatorio era un dormitorio, es decir, ustedes llegaban en bola y los llevaban a dormir en un lugar y tendrán que hacerlo a que dormieran uno al lado del otro. La única advertencia que les hacían era: escuchen lo que escuches. No importa qué ruido o qué, no abras los ojos. No abras los ojos. No. De ser posible, duerme, pero en todo caso, escuches lo que escuches, no abras los ojos. ¿Por qué? Porque Asclepio se presentaba a cada durmiente y le decía qué enfermedad tenía y cuál era la curación. Asclepio, cuando lo representa como un hombre bastante joven, barbudo, porque además
Asclepio, perdón, pero ya me metí en la historia. Asclepio en realidad era un hombre históricamente conocido. Asclepio aparece en la Ilíada de Homero. Aparece. Aparentemente un hombre real que se dedicó a la medicina. Y entonces se dice que se fue a educar para aprender medicina al lado de Quirón. Quirón es el centauro, es el gran sabio de la antigüedad. Y Quirón lo formó como médico, pero Asclepio era en realidad un hombre que se convirtió en un dios. Eso no es muy usual en la antigüedad, se convirtió en un dios. Entonces Asclepio se desaparece así en la noche por malditos y les dice: pues mira, tienes tal cosa, esto es lo que tienes que hacer. Sus curaciones eran absolutamente milagrosas. Por ejemplo, un día un fulano tenía un malestar en el estómago, tenía un bicho. Asclepio lo que hizo fue quitarle la cabeza, meter la mano, sacar el bicho y lo curó. Y luego puso la cabeza en su lugar. ¡Ay, cabrón! Dígame, ¿quién puede hacer eso hoy? Una vez un hombre tenía un problema con un ojo. Asclepio sacó el ojo, lo puso en una solución, le puso una pasta, un pegamento durante un tiempo, y luego le sacó el ojo, le puso el bueno y ya. Asclepio hacía tal cantidad de milagros que los pacientes podían hacer eso que se llama exvotos. ¿Sabes qué es un exvoto? Fíjense, de aquí van a salir bastante más cultos. Un exvoto es una suerte de agradecimiento que los hombres o las mujeres le dan a Dios por alguna curación. Si ustedes van a las iglesias mexicanas, verán que están llenas de votos. Un exvoto es cuando pone: gracias Virgen porque me salvaste de no sé qué, hice una peregrinación, no sé qué. Eso se llaman exvotos. Son exvotos en el sentido de que el que le ofreció a Dios alguna manda por algún milagro, pues entonces le responde diciendo: gracias porque me he curado de alguna cosa. Entonces, había muchos exvotos que se dedicaban a hacer. Y fíjense lo que son las cosas. Se dice que Hipócrates, el primer médico de la antigüedad, ya saben que Hipócrates es el de Hipócrates, es el que le ponen los médicos todos. Hipócrates, que es el médico por excelencia, aprendió medicina leyendo los exvotos. Es decir, no fue a la escuela de medicina, no había. Entonces lo que se dedicó es a leer los exvotos. Asclepio me curó haciendo ta. Pues entonces Hipócrates así aprendió medicina. Fíjense ustedes cómo la antigüedad se explicaba la medicina del médico. Hacía tal cantidad de milagros Asclepio que cuando apareció el cristianismo, los paganos a Cristo, a Jesús, le opusieron a Asclepio. ¿Tú haces milagros? Este también. ¿Tú eres milagroso cristiano? Pues este también. ¿Qué hicieron los paganos? Empezaron a destruir los templos de Asclepio. ¿Por qué? Porque Asclepio es competidor de Jesús. Él hacía milagros. Por eso les conté las oraciones, para que vean los milagros que Asclepio solía hacer. Era un buenazo. Era un buenazo porque algunos dioses, por ejemplo, para hacer una confesión, pedían ofrendas extraordinarias. Por ejemplo, en la lista des cuenta que uno de los dioses le entregó un trípode de oro. O sea, fantástica. Asclepio le bastaba cualquier cosa, porque era el curador de la gente, de los pobres. Mientras algunos dioses pedían ofrendas extraordinarias, la matanza de buey, Asclepio le bastaba una tortita de fresa. Y llegó a dar las tortitas de fresa y le bastaba. Por ejemplo, fíjense a dónde llegan las cosas. Cuando Sócrates muere, en el momento de su muerte, el día de su muerte, Platón cuenta que Sócrates le dice a un amigo:
Llévale un gallo a Asclepio. Fíjense, llévale un gallo de parte a Asclepio. Sócrates está pensando, le voy a dar una ofrenda al dios curador, no para que lo cure, sino simplemente como una ofrenda. Ya aparece Asclepio en la filosofía. Todo esto, ¿por qué surgió? Porque lo que Spinoza está diciendo es justamente el problema de estas concepciones es que invierten la situación y colocan a los dioses como seres dotados de una voluntad que pueden regir nuestras vidas, lo que en realidad antes que liderarnos nos somete. Un hecho singular, un hecho de la vida cotidiana, es convertida en un hecho milagroso. Pero ¿sobre qué estamos hablando? ¿Sobre ese hecho o sobre lo universal? Porque una de las trampas de esta forma de razonar es que de ese hecho singular pasa a la existencia universal de Dios. Sin más, sin ningún tránsito. Dice Spinoza, pasamos de lo singular a lo universal sin ninguna mediación, como si del hecho singular pudiéramos extraer la visión universal de la presencia de Dios. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Estamos hablando sobre la condición humana o sobre un individuo en particular? Respuesta, estamos hablando sobre uno y sobre el otro, es decir, ni sobre uno ni sobre el otro, porque los dos están mezclados en la misma argumentación. Esta forma de razonar dice, como es un hecho milagroso, de este hecho singular podemos derivar la existencia de Dios. Este pasaje es imposible de explicar. ¿Por qué? No puedes derivar de lo particular lo meramente universal. La única solución razonable es aplicar a este caso, al hombre que le cae la maceta en la cabeza, las leyes generales de la naturaleza de las cosas, debido a las cuales el hombre perdió la vida, y es la única ley que vale, porque en realidad, como ustedes se pueden ver, todos podemos salir todos los días de nuestras casas y no nos caen macetas en la cabeza. Si la presencia de Dios fuera real, o tendría que ser también en el hecho de que no todos los días nos cae una maceta en la cabeza. De hecho, estos artistas del sofisma muestran bien su número que hacen. Hacen el papel de interrogadores e instauran una relación de fuerza en la que solo responde el que quiere explicar, sin ninguna palabra de un diálogo racional. El único que da explicaciones es el que quiere comprender. El otro se limita a negar. Ahorita voy a declarar lo más interesante de todo esto. No es una discusión racional, sino una prueba de fuerza planteada por el defensor del finalismo, que no desea tener que él explicar la situación precisamente porque carece de explicación y no dispone sino de los medios obligadores para imponer la violencia. Es una violencia argumentativa, porque él carece de explicación y les deja a ustedes la carga de la explicación y solo se limita a negar. Es una prueba de fuerza, ya no es una argumentación racional, ya no es un intercambio de razones, es simplemente una prueba de fuerza porque el que intenta explicar, lo único que encuentra es una negación permanente y él lleva el peso de la explicación. Es esa la mascarada que está tratando de presentar Spinoza. Y es que, en efecto, el diálogo se plantea como una suerte de regresión al infinito, de condición y colisión, lo que conduce a preguntarse por la causa de la causa, sin que sea posible una totalización de condiciones, a menos de llegar a un algo incondicional. Buscando la causa de la causa, quieren conducirnos a algo incondicional. Y lo incondicionado es normalmente en filosofía lo que se declara en inteligible. Spinoza va a decir que no, pero incondicional se puede pensar. Por lo pronto, cuando quieren unirnos en esa argumentación, lo que desean es llevarnos de causa a causa, de condición a condición, hasta llegar a algo que ya no tiene condición, lo incondicional, es decir, Dios. Este algo incondicionado no cumple una condición en este nexo lógico
porque en realidad está en todos los momentos del proceso mismo. No hay nada racional en ello, y de hecho se ha tomado el camino inverso. Se ha tomado, como ustedes pueden ver, el camino de los efectos a la causa. Por eso Spinoza decía, el conocimiento no puede ir del efecto a la causa. Lo que hacen ellos es justamente tratar de un efecto derivar una causa, y no solamente cualquier causa, sino la causa de causas, lo incondicional, la condición de condiciones, la condición que no tiene condición en sí misma, porque es la condición única. Esto se presenta porque de un efecto determinado se quieren llevar las cosas a la causa mayor. El hecho de que la serie causal parezca no retornar en nada altera el principio de causalidad, que nunca ha tenido la presunción de una suerte de precisión integral o de precisión de eventos condicionados en su singularidad. Fíjense que es tremendo. Spinoza va a decirnos que el conocimiento es de causa a causa, de causa a efecto, de causa a efecto, de causa, porque la necesidad para Spinoza está regida por la causalidad. Si queremos comprender algo, debemos comprender la cosa por sus causas. Y Spinoza va a decir incluso por sus causas primeras, así como va a presentar a Dios. Cuando Spinoza abre la lógica, va a decir la causa de sí, es la causa de todas las cosas. Porque el conocimiento va de la causa a los efectos. Pero aquí lo que ha pasado es lo contrario. Aquí del efecto quieren derivar la causa. Y nos dicen, puesto que la serie causal es muy significativa, este procedimiento lo que lleva es justamente a ese incondicional. De hecho, este encadenamiento causal interminable, quieren extraer la intervención de un principio intencional que llamamos providencia. La ocasión anterior ya hablábamos de la providencia. La providencia es la manifestación de Dios. Así es como los filósofos, estamos hablando de los estoicos, consideraban la providencia. Esto es importante porque desde el punto de vista de los filósofos, había que mostrar que el Dios que había creado el mundo no lo había abandonado. No bastaba que Dios creara el mundo, era necesario que además estuviera presente en él. Y esa presencia se llama justamente providencia. Es esto el que le da sentido y dimensión a lo que estamos haciendo. El signo de la otra cosa, es decir, un hecho milagroso que habría podido no ocurrir, pero que ocurrió porque así estaba decidido. Un hecho milagroso. En realidad, la expresión hecho milagroso no tiene ningún sentido. Un hecho, si es un hecho, no puede ser milagroso, porque si es milagroso, ya no es un hecho. Un hecho es simplemente un hecho. Si es milagroso, pues deja de ser un hecho, tiene que ser algo incausado, tiene que ser algo extraordinario, algo fuera del orden de las cosas. Ya no es un hecho. Hecho es simplemente aquello que podemos comprender por el mecanismo causal por el que pasa. Pero si lo llamamos hecho milagroso, pues ya no es un hecho, es un milagro, es algo excepcional, es algo que no se puede repetir, es algo que simplemente es tan singular, no tiene. Un hecho no puede ser milagroso, o entonces deja de ser un hecho, es decir, un fenómeno natural provocado por determinadas condiciones. En la naturaleza, esto ya es más interesante, en la naturaleza, por definición, no puede producirse más que lo natural. La naturaleza no produce más que lo natural, no puede producir milagros. La cosa no ha acabado ahí, porque los defensores del finalismo tienen otras asuntos. Como hemos visto, esta es la constitución del pueblo de Europa. Pero no me voy a detener en eso. Lo que me interesa es defender una posición más epistemológica. Estas concepciones quieren llevarnos a la idea de que, puesto que no conocemos la causa de la causa de la causa de la causa de la causa, no conocemos nada. Es decir, quieren llevarnos a la idea
puesto que no conocemos lo incondicionado, puesto que no conocemos absolutamente la causa de todas las cosas, no conocemos nada. Y esa es la idea que me interesa ahora presentar. No hay nada sorprendente en que ahora no conozcamos todo y todos los secretos de la vida. Pero los supersticiosos quieren retirar de ahí un misterio impenetrable que concierne a los demás. No crean que esto es extraño, esto es bastante frecuente aún entre nosotros. Cuando discutimos, por ejemplo, en torno a Kant, normalmente los kantianos dicen, pero no lo conoces todo, como si eso significara no conoces nada. Eso no es verdad, es muy importante consultar ese. El conocimiento es causal, es un régimen necesario que va de causa a efecto a causa a efecto, porque es efectivamente un modo demostrativo. Pero el que no conozcamos absolutamente toda la cadena causal, de ninguna manera puede negar que sí conoce. Cuando se nos dice, puesto que no conoces nada, debe haber algún misterio que nunca alcanzarás, lo que se nos está invitando es justamente a ese fracaso de conocimiento que Spinoza quiere rechazar. Y el hecho de que ignoramos cosas, y siempre será así, no se puede decidir que hay un principio oculto o indescifrable que sin embargo está presente, aunque activo, en las cosas sobrenaturales. Esto es muy interesante, ¿no? Porque nos está diciendo este tipo de argumentación que quiere llevarnos a la causa de condición en condiciones a lo incondicionado, quiere negar que realmente tenemos conocimiento. Y realmente tenemos conocimiento, a pesar de que también sabemos que ignoramos cosas. La ignorancia no está opuesta al conocimiento. La ignorancia no es más que un límite que el conocimiento va a vencer a cada momento. Nuestra ignorancia de ciertas causas no puede dar lugar a una afirmación absoluta, porque es en realidad este incremento de saber, algo disfrazado de saber trascendente, que se otorga el derecho exorbitante de tomar el lugar del momento infinito en la explicación causal. No se puede aceptar que porque no conocemos absolutamente todo, no conocemos nada. El conocimiento consiste justamente en saber su límite. Decíamos la ocasión anterior. El verdadero conocimiento es conocimiento del límite del conocimiento. Pero el conocimiento del límite del conocimiento es ya conocimiento. Cuando yo conozco un límite, ese límite ya no está fuera de mí, ya está en mí. Y justamente como es un límite y lo siento como limitación, el impulso natural es vencerlo. El impulso natural es superarlo. Cuando tomamos conciencia de un límite, cuando tomamos conciencia de algo que nos limita, el movimiento natural, dicen estas filosofías, es intentar superar esa limitación, intentar vencer esa limitación. Déjenme ponerles un ejemplo, el libro mismo de Spinoza. Cuando leemos a Spinoza, ¿lo comprendemos a la primera lectura? Pero tenemos conciencia de que ese es un límite. Tenemos conciencia de que ese es un borde. ¿Qué es lo que hacemos inmediatamente? Intentar superarlo. Cuando el ser vivo, dicen estas filosofías, conoce su límite, su movimiento natural es de superación. Su movimiento natural es de ir más allá del límite, porque esa es nuestra naturaleza, ser negadores del inmediato. El ser humano no se queda ante el mundo pasmado, va al mundo y lo encuentra como límite, lo encuentra como borde, lo encuentra como obstáculo. Y su acción natural es inmediatamente superar ese obstáculo, ir más allá de sí mismo. Esa es la definición que yo creo que esta clase de vitalismo, tiene dentro de sí. Quiere decir, la vida consiste justamente en comprender tu límite para ir inevitablemente más allá de él. Y eso es en realidad lo que consiste, en eso consiste el organismo, en ir más allá de sí mismo. Y eso es el conocimiento. Cuando ustedes no comprenden una página de Spinoza, lo que sienten es la necesidad inmediata de superar ese borde, de ir más allá de ese límite, de no quedarse en esa limitación.
¿Ese movimiento acaba alguna vez? No acaba nunca. Porque una vez que pasan ese límite, van a encontrar otro límite, van a encontrar otra determinación que a su vez nos llevará a una nueva superación y así sin final. Sin final. Ese es el conocimiento. Según Spinoza, ese es el conocimiento. El conocimiento consiste en saber hasta dónde llega para justo reconocer ese borde e intentar inmediatamente superarlo. ¿Qué nos ha enseñado Spinoza? Dos cosas que creo que son muy importantes. Uno, nos ha dicho, fíjense cómo, por un movimiento perfectamente natural, un movimiento que se explica de manera perfectamente natural, se ha producido una inversión. Se formaron en nosotros ideas de la imaginación que acabaron invirtiendo el orden de las cosas. Ya no somos los creadores de Dios, es a la inversa. Ahora Dios es el creador de nosotros. Dios ya no depende de nosotros, nosotros dependemos de Él. Ese mecanismo es el que Spinoza quiere describir, para decirles, fíjense cómo se forman en ustedes ciertas ideas de la imaginación, que sin embargo van a controlar sus vidas. Eso que parecía un pequeño prejuicio al inicio, eso que parecía un pequeño detalle, es decir, que actuamos respetuously, se ha convertido literalmente en una norma de vida. Se ha convertido literalmente en una concepción de todas las cosas. Y el Dios está diciendo, fíjate cómo eso no es un engaño, no es una ilusión, no es historia de curas, es el funcionamiento de tu entendimiento natural el que ha llegado a ese orden de cosas. No se puede decir que te engañaron, que es una ilusión. Esto no tiene nada que ver con ilusión. Es un hecho objetivo que ha sido producido por el movimiento natural de las ideas que producen, sin embargo, efectos devastadores, porque ahora estamos en el mundo en una relación totalmente invertida. En lugar de ser nosotros los que dominamos a las cosas acaban dominándonos a nosotros. En lugar de vivir un régimen de libertad, vivimos un régimen de servidumbre. ¿Sí sabes lo que está diciendo Spinoza? Acabamos siendo siervos de lo que nosotros habíamos creado. Eso es lo que dice, por ejemplo, Marx cuando dice que la religión es el opio del pueblo. Es que en realidad los dioses no son otra cosa, de San Juan, que un movimiento de nuestras ideas perfectamente comprensible, que sin embargo llevó a la alineación. Y ahorita veremos que va mucho más lejos. Ahorita veremos que tiñe todos nuestros conceptos, el bien, el mal, la belleza, el feo. Hacia allá va el Spinoza. Lo que era un pequeño prejuicio se ha convertido en una visión del mundo. Lo que era un pequeño prejuicio se ha convertido en una perspectiva global. Ahora ya no vemos el orden de las cosas naturales o el orden causal que las causa, sino las vemos invertidas. Queremos derivar de nuestros efectos, de nuestra situación, causas finales que no existen porque son solo obras de nuestra imaginación. ¿Sí se ve lo que nos está diciendo? Segundo, les está diciendo que el conocimiento no tiene límites. Esto es muy importante en filosofía. Van a encontrar un montón de filosofías que les dicen el conocimiento es limitado, nunca vas a alcanzar las cosas, nunca vas a alcanzar el conocimiento verdadero, la verdad es una idea inalcanzable, deseable ciertamente, pero más allá del azul del cielo. Y estas perspectivas les están diciendo lo contrario, les están diciendo el conocimiento es real, existe y es la verdad, y la verdad es de este mundo. El conocimiento no tiene límites, porque el conocimiento no es otra cosa que el despliegue del pensamiento cuando alcanza las ideas verdaderas. Esa es una lección extremadamente importante en la iglesia. Seguramente algunos de ustedes acabarán siendo hinchanos, de todos los colores, pero al menos estarán advertidos que esa situación es totalmente indeseable desde el punto de vista de la razón. Negarán que hay conocimiento, negarán que tenemos acceso a las cosas, negarán que siendo seres unidos podemos alcanzar la verdad. Pero estas filosofías adoptan justamente la perspectiva contraria. Sí tenemos conocimiento, sí conocemos la verdad,
sí estamos en este mundo y no como exiliados. No estamos en este mundo por el azar ni por la contingencia, porque desde estas perspectivas el mundo es por nuestra alma. El mundo no es otra cosa que nuestra propia alma. Esos son filosóficos que me parecen de un alcance extraordinario. Vamos a seguir con la lectura del texto. Ahora sí vamos a pasar a nuevo material. ¿Se acuerdan que llegamos a esa parte donde dice Spinoza? Y de ahí proviene que quien investiga las verdaderas causas de los milagros y procura, tocando las cosas naturales, entenderlas como sabio y no admitirlas como necio, se ha considerado hereje e impío. Está hablando prácticamente de sí mismo. Está diciendo, y cada vez que uno desea comprender racionalmente cómo se ven las cosas, siguiente párrafo. Una vez que los hombres se han persuadido de que todo lo que ocurre por causa de ellos han debido juzgar como lo principal en toda cosa, aquello que les resultaba más útil y estimar como las más excelentes de todas, aquellas cosas que les afectaban del mejor modo. Los seres humanos ahora han invertido su concepción del mundo y van a juzgar el mundo en función de lo que les beneficia o de que les perjudica. Esa va a ser la visión del mundo que van a imponer. De donde han debido formar nociones con las que intentan explicar la naturaleza de las cosas tales como bien, mal, orden, confusión, calor, frío, belleza y fealdad. Y dado que se consideran a sí mismos como libres, de ahí han salido nociones tales como alabanza, vituperio, pecado y mérito. Vean, ahora Spinoza va a llevar las cosas a un límite adicional. Está diciendo, ya no solamente nuestro juicio sobre los dioses, sino nuestro juicio sobre el mundo se encuentra orientado de esa manera. Y vamos a llamar orden lo que nos parece ordenado, confusión lo que desde nuestro punto de vista es confuso, bello lo que desde nuestro punto de vista es bello, feo lo que desde el punto de vista nuestro es feo, sucio lo que desde el punto de vista nuestro es sucio, limpio lo que desde nuestro punto de vista es limpio. Las cosas en sí no llevan esas diferencias. Somos nosotros los que evaluamos el mundo, pero formamos lo que Spinoza llama juicios de valor. Ahora estimamos el mundo en relación ya no con lo que es, ya no con la naturaleza que el mundo tiene, sino con los juicios de valor que nosotros le ponemos a las cosas. El prejuicio finalista inicia simplemente por nuestra constitución como conciencias finitas individuales, pero gradualmente se ha extendido hasta convertirse en una trama de comprensión global que tiñe toda nuestra vida. Así que diremos, bien es lo que nos beneficia, mal es lo que nos perjudica. Ya no juzgamos las cosas en su naturaleza, sino respecto a nuestros juicios de valor. A esta representación abusiva, según la cual todas las cosas están hechas para nosotros, esta representación es la que las convierte en medios para un fin, por las que impiden que se camine simplemente y que se vean las cosas a partir de las causas. Como los hombres se han persuadido que todo ocurre por causa de ellos, ahora entienden sus juicios. Llaman limpio a lo que desde su perspectiva es limpio. Llaman sucio a lo que desde su perspectiva es sucio. Pero ese es su juicio de valor. Eso no tiene nada que ver con el orden de las cosas. Tiene que ver con los juicios de valor que nosotros hacemos de ellos. Déjenme ver atrás. ¿Se acuerdan que Spinoza decía, y esta es una parte de lo que creo que es lo que me interesa, nosotros no vamos a las cosas, nosotros no consideramos las cosas, no sentimos deseo por las cosas mismas, sino por el deseo que nos impulsa a ellas. No vamos a las cosas porque sean buenas, no deseamos las cosas porque sean buenas. Al contrario, es porque las consideramos buenas y las deseamos. Nuestra relación deseante con el mundo no es primero mi deseo y luego las cosas. Es a la inversa. Son primero las cosas que formulan mis deseos por las cuales las persigo. Las cosas en sí mismas no tienen ningún predicado de esa naturaleza. Somos nosotros quienes las ponemos.
defectuoso. Llamamos bello a lo que desde nuestra perspectiva es armonioso. Llamamos feo a lo que desde nuestra perspectiva no es armonioso. ¿Se acuerdan ustedes de la mantis marina? Como la vieron. Bueno, fíjense, aquí hoy me encontró bonita. ¿Cómo me encontraron los demás? Extravagante, nada más. Yo digo que está francamente horrible. ¿Ustedes desearían tener los ojos así? ¿La mantis? O sea, así volando. ¿Por qué le decimos fea, dice Spinoza? O extravagante. Porque no corresponde a nuestro concepto de armonía. Ella en sí misma no es ni bella, ni fea, ni extravagante, es lo que es. Pero nosotros le hemos impreso al mundo un juicio de valor. Y ese juicio de valor ya no es cualquier cosa, ya nos guía en la vida cotidiana, ¿se me explicó? ¿Por qué decimos que Luis Miguel es muy guapo? Porque corresponde con nuestra idea de guapo. Porque no es. Esta es la respuesta antifilosófica. Nosotros no deseamos las cosas porque las consideramos buenas. Esa es la inversa. Lo que las deseamos es que las consideramos buenas. Es nuestro deseo que está puesto en el curso. Y él es el que lleva ese juicio de valor. ¿Y se ve? Lo que Spinoza está diciendo es, vean cómo en realidad, cuando juzgamos a las cosas, hemos invertido la relación entre ellas. Las llamamos feas, armoniosas, melodiosas. Pero eso no tiene que ver con las cosas, tiene que ver con nuestros juicios de valor. Cuando nosotros decimos, a ver, voy a estar en el hospital la próxima semana. Si a mí me hubieran dicho, estaré enfermo, y alguien me agrega, híjole, qué mal. Entonces te diría, mira, está enfermo, eso es cierto. Qué mal, eso ya lo agregas a ti. Eso no está en él, está en ti. Tú le has puesto ese juicio de valor. Las cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas, son simplemente. Pero tú les agregas un juicio de valor y entonces empiezas a orientar tu vida en función de esos juicios de valor que estás poniendo, sin darte cuenta que esos juicios de valor no son tuyos, sino que son causados, que son dados previamente. Y así es, dice Spinoza, como llegamos a conceptos como el bien, el mal, lo bello, lo feo, el orden y la confusión. Vean lo que está diciendo Spinoza. Esto ya no es una gracia, ya se convirtió en una manera de ver el mundo, en una manera de situarnos en el mundo. Y que ya no dirán como tu nombre es. Marinette. Ya no dirán como Marinette. No. Luis es malo, porque es. ¿Sí me explico? Tendrá que decir, me han creado un juicio de valor que hace que Luis se haya llamado guapo. Probablemente muchos lo compartan, pero es porque comparten la misma imaginación. Como ustedes pueden ver, Spinoza acaba de enumerar diversas figuras categoriales que son aparentemente incongruentes: el orden, la confusión, lo bello, lo feo. Pero esta enumeración no es incongruente, porque tiene un único e idéntico mecanismo mental que está activo en todos los casos. Se trata de formas de oposición cuya lógica solo tiene sentido para nosotros o en relación con nosotros, incluso si llegan a tomar la forma de cosas objetivas, hipostaciadas, separadas de nosotros. Y nos está diciendo, vean cómo se ha impuesto en nosotros una manera de concebir esto, que es profundamente imaginaria, porque tiene al mundo de valores que no tienen, y en cambio esos valores afectan nuestras vidas, descienden de nuestras vidas, ¿sí se ve? Son esos valores los que nos hacen pagar fortunas para ir a cantar a Luismi. ¿Están de acuerdo? Spinoza está diciendo, es simplemente un juicio de valor el que estás poniendo en las cosas, que estás usando mal, porque estás usando desde tu perspectiva.
Estas son las formas por excelencia de un pensamiento de lo relativo. De un pensamiento de lo relativo que evalúa una cosa no en la que es en realidad, sino en relación con la posibilidad de su contrario. Por ejemplo, dentro del bien, no acusar con el mal. O sea, entonces está diciendo Spinoza de que, digamos, siempre que valoramos una acción como mala o como buena, lo estamos haciendo desde una, digamos, perspectiva subjetiva, ¿no? Porque si miramos realmente la objetividad del hecho, simplemente diríamos este hecho es. Sin embargo, al momento de agregarle nuestro juicio de valor, le decimos este hecho es bueno o malo, o esto es bueno, es bello o feo, ¿no? El problema es que esos juicios son relativos, porque son siempre valorados en relación a una cierta perspectiva de las cosas. A ver, hay un libro que causó mucho interés en generaciones de muchos años. Es un libro que se llama En el país de las sombras largas. Y es un libro que es una novela, pero que descansaba en el trabajo de un antropólogo que investigó el grupo de los grupos esquimales. Por eso se llama el país de las sombras largas, porque imaginen ustedes la sombra que proyectan en el hemisferio norte, pues es particular, no es como la sombra que proyectamos aquí. Y él cuenta una historia muy interesante, porque empieza a contarnos cómo viven los esquimales. Entonces dice, por ejemplo, mire, entre los esquimales, cuando un hombre envejece y pierde los dientes, su familia simplemente lo abandona. Cuando un niño esquimal nace sin dientes, sin unas mandíbulas fuertes, lo dejan también en el frío. ¿Bueno o malo? Horrible desde nuestro punto de vista, ¿no? Ahí no hay la rendición del bienestar. Los abandonan en el frío. ¿Por qué? Porque los esquimales suelen comer comida congelada. Cuando un esquimal, por ejemplo, mata a una foca, uno se puede quedar a comerse toda la foca, porque quiera morir de digestión. Entonces come la parte de la foca que le corresponde y suele enterrar el resto en lugares preconvenidos. Los esquimales saben dónde otros esquimales dejan comida, para que si un día no cazas nada, pues llegas a ese lugar, desintegras la comida y comas. Porque los esquimales no pueden tampoco transportar, no tienen un refrigerador para llevarse la foca, ¿no? Por tanto, los esquimales suelen comer la comida sumamente congelada. Y el que no tiene dientes no puede comer. Por eso abandonan a los viejos, porque de todas maneras van a morir de hambre. Como no tienen dientes, no pueden comer. Resultado, el que no tiene dientes cuando nace, cuando se pierde los dientes en la vida, pues ya no tiene oportunidades. Bueno o malo. En esta novela cuenta una historia también muy simpática, porque resulta que los esquimales, y eso puede suceder, en la narración corre a cargo de un misionero que suele visitar a los esquimales en sus siglos, todavía en esa época de la plenitud. Llega el misionero con un frío horrible y el habitante del iglú, el esquimal, le dice: mira, desnúdate, que mi mujer se desnude, y tú la abrazas y le pones los pies en la panza a mi mujer. Y el misionero dice: ¿cómo? Yo no. ¿Con tu mujer? No. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo lo ofreces a tu mujer? No. El esquimal no comprende, empiezan a discutir y el misionero acaba matando al esquimal. Hola. No comprendió que en el mundo de los esquimales, cuando uno llega a periodo de frío, le ofrecen un cuerpo tibio, porque es la manera de calentarse rápidamente. Y si es la esposa, pues imagínense que te hubiera dicho conmigo, no, pues bueno, malo.
La vida de los esquimales es la vida que es. Tienen las razones de ser por cómo es. Desde nuestra óptica, desde nuestros juicios de valor, hay actos que parecen horribles, abominables. ¿Lo son? No. Justamente lo que nos está diciendo es, lo que tienes que comprender es cómo es la naturaleza de las cosas, incluso la naturaleza que la gente vive su propia vida. Claro que la humanidad y el espíritu ha ido cambiando, y ciertas costumbres ya no son aceptables. Pero los juicios de valor que hacemos respecto a las cosas, siempre, dice Spinoza, tienen la característica de que no conocen el orden de la cosa, sino que le imponen un punto de vista propio, un punto de vista válido. Quisiera retomar mi pregunta anterior cuando dije, yo si me compro un teléfono caro, es porque otros me han dado ese deseo a mí, ¿no? O sea, yo si lo compro, es porque quiero prestigio, porque quiero verme, no sé, muy fifi, porque quiero pertenecer a un círculo social. Entonces, pero si alguien que tiene, o sea, pero las personas que tienen mucho dinero, compran el celular caro no por prestigio, sino porque simplemente les gusta, ellos ya son ricos, no esperan reconocimiento, no esperan verse bien fashion, o sea, ellos sí tienen un genuino deseo, ¿no? A ellos no les importa que sea de marca, ellos simplemente lo compran pues, porque les alcanza. O sea que su deseo es genuino porque tienen mucho dinero. Es que ese es mi Y el deseo de los pobres no es genuino porque no tienen dinero. No, pero o sea, yo lo quiero por tener una aspiración, pero el que no tiene dinero, no. Sí, es una aspiración. Es lo que se espera de ese círculo social. Hay que imponerte esa aspiración, no quiere decirte yo soy eso. Ni siquiera tengo que desearlo, yo soy eso. Identifico todo eso. ¿Cuál es la modificación entre su deseo y el tuyo? El problema es que justamente dice Spinoza, estás juzgando el mundo a través de tus deseos. Y eso es lo que Spinoza está diciendo. Esa es la manera equivocada de ver el mundo. A ver, déjame decirlo de una manera más interesante. El deseo es connatural al ser humano. Eso Spinoza lo tiene claro. El deseo es connatural al ser humano. Somos seres humanos que desean. Eso es perfectamente natural. El problema es que creamos que esos deseos son obra nuestra. Son obra encauzada nuestra. El problema es que creamos que yo solito, por mis propias pistolas, formulé mis deseos. ¿Sí? Eso es lo que Spinoza llama creerse un imperio dentro del imperio. Eso es lo que Spinoza llama creerse una sustancia que por sí misma decide las cosas. Claro que esa es la conciencia común. La conciencia común cree que desea y que desea por su propio impulso. Lo que Spinoza está diciendo es, ignoras que esos deseos están causados, han sido causados, y sin embargo juzgas el mundo a partir de esos deseos, ¿no es verdad? Por ejemplo, la ambición surge de ese impulso como pasión. ¿Qué dirían? Sí, ¿no? ¿Podemos explicar la ambición como el deseo de aquello de que carecemos? Sí. Pues eso es. O de que se Cuando nosotros decimos que el profesor de ahí enfrente trae un Rolex y yo traigo un Casio, pues me puedo dejar dominar por la ambición, ¿no es cierto? Ese deseo sobre la apariencia es cierto. En realidad es un deseo causado. Y la cuestión de Spinoza es justamente no juzgues el mundo a través de la valoración de tus deseos. Juzgalo en el orden natural de las cosas. Bueno, mi intervención iba más encaminada a lo que estaba diciendo anteriormente, y es que me parece que aquí, Spinoza lo que está tratando de hacer desde un principio es como juzgar, combatir a la intolerancia, ¿no? Y entonces la perspectiva que lleva Spinoza, entonces es, digamos, al comprender que existen otros modos de vida, otras formas de ver el mundo, o digamos, otra cosmovisión, ¿no? De otra subjetividad, ¿no? De cómo debería de ser la vida. Entonces Spinoza nos está diciendo como un ser tolerante, ¿no? Con el modo de vida de las demás personas,
y no lo quieras ajustar a tu propia perspectiva o a tu propia valoración moral, ¿no? También. Pero no solo eso, nos está diciendo algo más fuerte, ¿no? Nos está diciendo, cuando proyectamos nuestros juicios de valor en el mundo, corremos el riesgo de no conocer las cosas en su orden natural. Ese problema es justamente el que Spinoza está tratando de señalar. Esos juicios de valor, ya no son solamente una especie de imaginación, es que esos son los que guían nuestra vida. Esos son los que finalmente acaban decidiendo de nuestra conducta cotidiana. ¿Sí? Dice razonando de este modo, no hacemos más que proyectar nuestra propia estructura interpretativa, cuyo principio somos nosotros mismos, y que entonces se despliega entre dos extremos: la potencia o la realización de nuestra naturaleza, o la impotencia, la realización mínima de nosotros mismos. Y es que eso es lo que para nosotros es importante. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Potenciando nuestra naturaleza o en la impotencia? Cuando nosotros nos dejamos llevar por deseos que no son nuestros y en cambio dominan nuestras vidas, lo que domina es la impotencia. Vivir en la ambición, vivir en el odio, vivir en la venganza, vivir en los celos, es vivir en la impotencia. Es entregar en la potencia de nuestra vida a afectos que han sido causados fuera de nosotros y que nos han sido impuestos. ¿Sí? Si tú te das cuenta de cómo se forman en tu vida ciertos afectos, pues entonces te das cuenta que esos afectos no tienen por qué guiar tu vida. Eres tú el que debe guiar esos afectos. ¿Me debo dejar dominar por el odio? Probablemente ustedes no lo han vivido, pero hay muchos profesores aquí que hablan mal de otros profesores. ¿No? ¿No saben qué es? ¿Qué dijo? Hay profesores que hablan mal. ¿Qué no? ¿Qué? No escuché. Es que lo dijo como muy rápido. Bueno, hay profesores que hablan mal. Ah, ¿Qué debo hacer? ¿Sentirme ofendido? ¿Vivir en el odio? ¿Responder? Las filosofías antiguas te dirían: mira, hablaron mal de ti. ¿En qué te toca? ¿Modificaron algo tu sentido de justicia? ¿Modificaron algo tu equilibrio? ¿Modificaron algo tu razón? En cambio, si yo bajo el deseo voy a empezar a odiar a los demás, se va a desarrollar un odio jarocho y negro, ¿no es cierto?, que no va a permitir vivir, porque entonces, en lugar de ser yo quien domina el afecto me domina a mí. Eso es lo que Spinoza les está diciendo. Si viven bajo esos juicios de valor, de los que no tienen conciencia de cómo se forman, pues entonces van a acabar juzgando la vida de una manera totalmente. Cuando decimos soy feo como un sapo, y no hay que. Soy feo como un sapo, lo que estoy diciendo es, me infravaloro, ¿no es cierto? Me coloco en relación a una concepción de belleza que no es la belleza en sí, es simplemente la concepción que todos tienen de la belleza. ¿Sí me explico? Nunca puede ser deseable entre nosotros, pero si no la llevara a un núcleo africano, de estos en los que prevalecen los cazadores, recolectores, ¿qué dirían? Es una flaca típica, ¿eh? No tiene las carreras que debe tener para tener hijos. No aguantaría una semana sin comer. Diría, no. Esos juicios de valor que invierten siempre en nuestras vidas. Y eso es lo que Spinoza está justamente diciéndoles. Vean ustedes, lo que parecía un pequeño prejuicio al principio, se ha convertido realmente en una concepción del mundo, en una concepción de todas las cosas, en una concepción de nuestra vida. Son juicios de valor, porque nuestra vida está polarizada entre los principios del bien o de lo menos bueno, es decir, de la potencia o de la impotencia. Estos juicios de valor no tienen el estatuto de verdadero conocimiento, porque están ciertamente vinculados a la evaluación de nuestro interés propio y por tanto no nos orientan hacia el objeto, sino solamente al sujeto de nuestro interés. De ahí se desarrolla el sentimiento de lo posible,
que solo la acción de la razón puede evitar, puede corregir, para llevarnos al orden racional de las cosas. El caso extremo que presenta Spinoza es el orden y el desorden. Dice Spinoza, de hecho, todo lo que conviene a un estado físico y al culto de los dioses lo han llamado bien y mal aquello que es todo lo contrario. Cuando juzgamos a alguien en de la religión, dice Spinoza, aquel que se conforma a la voluntad de los dioses es bueno, aquel que no se conforma a la voluntad de los dioses es malo. Aquí se resume pues todo lo que vimos: la búsqueda de lo útil, la inversión, la alienación y el haberse entregado a las fuerzas imaginarias, pero que aparece, sin embargo, en una oposición fundamental que es la de orden y el desorden. Interpretando al mundo en términos de orden y desorden, de armonía y de confusión, solo estamos expresando nuestras preferencias personales que no tienen sentido sin explicación de nuestra situación, exactamente como en el caso del bien y el mal. Así en nuestras definiciones, pues, imagen. El mundo no es ni orden ni desorden, es el régimen natural de las cosas que son. Y solemos decir que sucio es aquello que está fuera de su orden, simplemente. Por eso es que algunas cosas que nosotros consideramos extremadamente sucias, para otras culturas no lo es. Cuando nosotros entramos a una cabañita muy pobre, decimos, esto está cochinísimo. ¿Por qué? Pues simplemente porque está fuera de nuestro orden. ¿Y se ve? Esto es muy importante, no es una pequeñez. Está diciéndoles, tú juzgas el mundo y en función de un cierto concepto de orden, un cierto concepto de armonía que tienes y con el cual evalúas ahora, valorativamente, en el sentido fuerte del término, el orden de las cosas. Y eso es lo que tienes que notar. ¿Por qué? Porque tienes que ver al mundo en un orden de las cosas. Comprender no es justificarlo. Comprender el mundo no es justificarlo. Que yo comprenda cómo son las cosas no quiere decir que las justifico, solo las estoy comprendiendo. La comprensión es una cosa, la justificación es totalmente otra. Déjenme, por ejemplo, hablar justamente de la relación. Esa relación en la filosofía política es complicada, porque los filósofos políticos tienen que pensar cuál es la relación entre culturas cuyos valores son distintos. Algunos filósofos dicen, por ejemplo, no, los valores de Occidente son los verdaderos, potentes, y los demás, valores subsidiarios. Otros dicen, no, hay que aceptar la existencia de valores aparte, de valores independientes que tienen una existencia propia. A ese caso se suele llamar multiculturalismo. ¿Para qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, en Inglaterra hay muchos grupos africanos, y los africanos tienen justamente la nación de los críticos. Los ingleses lo que hicieron fue una ley que prohíbe que los padres lleven a sus hijas a hacerles la nación en África. Es una ley. Ellos no pueden impedir que en África sigan haciendo eso, pero sí pueden impedir que las jóvenes que están en Inglaterra sufran eso, haciendo que se convierta en un delito de violencia. Es un diálogo difícil, pero es un diálogo necesario porque sigue sucediendo. Hace unos años salió un reportaje verdaderamente tremendo, porque no es solamente la educación del clítoris, sino también, ¿cómo que se llama? Circuncisión. La circuncisión en ciertos lugares de África se hace con naranjas y usadas. Resultado, hay un montón de jóvenes muertos. No es broma, ¿eh? Lo siguen haciendo. Tolerable, para nosotros no. Y por supuesto, eso hay que reprobarlo, pero hay que comprenderlo. Y comprender no es simplificar. Comprender es saber que lo que está es, y sin embargo, valorarlo en sentido contrario. Nosotros decimos, eso ya es intolerable. Pero, dice Spinoza, comprende el orden natural de las cosas. Es como, a ver, déjenme decirles algo que quizá es interesante. Spinoza lo que está diciendo es un poco de la evolución. Los valores que orientan nuestras vidas
son valores adquiridos, obtenidos a través de una larga historia de civilización, de una larga historia civilizatoria. Tienen razón de ser y son muy importantes, pero eso no quiere decir que son eternos. Eso no quiere decir que son los más altos valores de la humanidad. Quiere decir que son los valores que nosotros hemos alcanzado y que tenemos razón de valorar. Tenemos derecho a tener esos derechos. Pero eso no quiere decir que son eternos. Eso no quiere decir que siempre fueron iguales. Eso no quiere decir que todos los seres humanos han vivido bajo ese mismo principio. Porque eso es lo que Spinoza intenta decir. Comprende el mecanismo por el cual tú mismo no eres siempre el que crees, no eres el que crees ser, sino que has tenido una historia para ser el que eres. ¿Sí se ve? Termino rápidamente esta parte. ¿Cuál es? ¿A qué se lleva, dice Spinoza, con todo esto? Dice Spinoza, estoy en la página 117. Todo ello muestra suficientemente. En la página 117, todo ello muestra suficientemente que cada cual juzga de las cosas según la disposición de su cerebro, o más bien, toma por realidad la condición de su imaginación. Por ello, no es de admirar como de pasado que haya surgido entre los hombres tantas controversias como conocemos, y de ellas, por último, el escepticismo. ¿De dónde viene el escepticismo? De que cada uno juzgamos de acuerdo con nuestros juicios de valor. Lo que yo creo no es lo que tú crees, y lo que tú crees no es lo que él cree. Y entonces acabamos por no creer en nada, ¿no es cierto? Puesto que todo el mundo cree en lo propio, la verdad no existe. El escepticismo debe reinar, la incertidumbre debe reinar, dice Spinoza. La consecuencia es que ya no creemos en la verdad. Hemos perdido el concepto de verdad porque ahora valoramos los juicios individuales de cada uno. Las cosas son como yo las creo. Y esa creencia lo que conduce es al escepticismo. Pues aunque los cuerpos humanos concuerdan en muchas cosas, difieren por todo en muchas más. Y por eso lo que a uno le parece bueno, a otro le parece malo, lo que a uno le parece ordenado, a otro le parece confuso, lo agradable para uno es desagradable para el otro, y así sin parar. En efecto, en boca de todos están las sentencias, hay tantas opiniones como cabezas. Cada cual apoya en su opinión. No hay menos desacuerdo entre cerebros que entre paladares. Ellos muestran suficientemente que los hombres juzgan de las cosas según la disposición de su cerebro y que más bien las imaginan y las entienden. Resultado, vivimos en el escepticismo más completo. Y a eso nos ha llevado justamente esa creencia de que nosotros somos seres que se sostienen a sí mismos en sus propias convicciones. En el siglo XVII crearon un personaje que se llamaba el Barón de Hofhausen. Era un personaje que quería dejarse del mundo y para ello se tomaba del pelo y se trataba de quemar a los hombres. El resultado es imposible. Pero esa es la idea que tenemos todos. Yo puedo separarme del resto de las cosas. Yo tengo mi punto de vista respecto a todo. Yo sé lo que es bueno y lo que no es. Yo sé lo que es agradable o no. Resultado, no creo en la verdad. No hay una verdad. Vivimos en la incertidumbre. En la página 118. Vemos pues que todas las nociones por las cuales hoy el mundo imaginar la naturaleza no solo son modos de imaginar que no indican la naturaleza de los objetos, sino solo la contextura de la imaginación. Pues tienen nombres como los que tendrían entidades existentes fuera de la imaginación. No los llamo entes de razón, sino entes de imaginación. Termino esta clase diciendo, no se termina diciendo, esos son los prejuicios que he intentado señalar. Si todavía quedan algunos de la misma estofa, cada cual podrá corregirlos a poco que quede. Pero Spinoza le está diciendo, así se crean las obras de la imaginación.
Solo que esas horas de imaginación acaban dominando nuestras vidas, acaban dominando nuestra concepción de las cosas. ¿Cómo escapar a ello? Comprendiendo el orden causal de todas las cosas, comprendiendo el orden genético causal por el cual las cosas son como son, sin intervención de ningún juicio, por su propia necesidad, por su propio despliegue causal, por su propia razón. Comprender el mundo de esa manera es evitar ese conjunto de juicios de valor que a como de San Cristóbal en el escepticismo. Una de las tareas más fuertes que yo puedo tener como profesor de los estudiantes es luchar con el escepticismo. Yo me encuentro en grupos y seguramente ustedes van parte de que lo que hay es el escepticismo y el escepticismo. Y por eso es importante una lección de filosofía que les diga, hay otra forma de ver el mundo. Esta forma requiere un trabajo, esta forma requiere una transformación de ser, que no conduce a nada. Y la verdad existe entre nosotros. No duden de eso. No duden de esa capacidad de pensar. Eso es lo que Spinoza está diciendo. No vivan bajo la imaginación, vivan bajo la razón. Así que un poco más tarde, tenemos más claro que nos puede decir. ¿Sí? Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.